Ya pasó. ¿Sí? Bueno, tenemos los centros de costos. No sé si alguien conoce sobre los centros de costos. En las empresas, generalmente los centros de costos son, en las empresas de saneamiento está el costo, digamos, ¿no? En la gerencia de operaciones o gerencia de producción que tengan ustedes. Está considerado primero un centro de costos. Es la producción de agua, estará los departamentos de agua potable, estará el departamento de mantenimiento, estarán los departamentos de aguas residuales, ¿no? Igual en la parte administrativa se consideran los centros de costos a los que se asigna prácticamente un código, ¿no? Un código a cada centro de costo. Estará la gerencia de administración, estará contabilidad, tesorería, personal, logística. Entonces, cada departamento tiene su centro de costos al que se le asignan los gastos y las depreciaciones que se dan en el ejercicio. Entonces, incluso la contabilidad de costos ustedes saben muy bien, está supervisada por las SUNAS y nos exigen a tener una contabilidad de costos con el fin de que cada proceso o de cada área se consideren qué costos o qué gastos se han considerado en el ejercicio, ¿no? Y es importante, por ejemplo, saber cuánto nos cuesta por metro cuadrado, por metro cúbico, no, perdón, no metro cuadrado, sino por metro cúbico el agua, ¿no? Cuánto nos cuesta, digamos, en un sistema o en una localidad. Entonces, es importante considerar en estos costos que podrían estar los costos fijos y los costos variables, ¿no? Entonces, aquí nos indica, se podrá ver con lupa todo lo que pasa con dinero y así tener más posibilidades de crecimiento, además de minimizar el riesgo financiero que suceden por no llevar una contabilidad al día. Entonces, creo que es bastante importante considerar qué pasa si nosotros hacemos un detalle de los costos de cada actividad. Entonces, ahí podríamos considerar que efectivamente en tal área o en tal proceso estamos gastando más de lo necesario, ¿no? Entonces, o en tal localidad nos está costando más la producción del agua, ¿no? Generalmente en las empresas de saneamiento de la sierra, ustedes saben muy bien que las poblaciones se han asentado en los cerros, por así decirlo, en los cerros, en las partes más altas, que los costos de producción o los costos de atender o otorgar el servicio a estas localidades son costos bastante altos, ¿no? En los que se necesita unas estaciones de bombeo, se requiere tal vez otro reservorio, tal vez se requiere mayores metrados longitudinales de redes, igual para el tratamiento de aguas servidas, ¿no? No todo es por gravedad, también se requiere utilizar la energía eléctrica y estos son costos altísimos, ¿no? Quisiera saber si en vuestra localidad, conocer si tienen en algún lugar unos costos más altos. Si alguien podría, por favor, compartir, por favor, con nosotros, con todos. A ver, voy a llamar en todo caso, por favor. El colega Víctor, por favor. El colega Rubén. Rubén, por favor. William.
¿Nadie quiere participar, por favor? Quisiera conocer de vuestra empresa, me agradaría mucho conocer qué dificultades o qué sobrecostos tienen en la empresa, en EMUSAP o en Abancay o EMSAP Chanca. ¿Alguien está de Chanca, por favor? Bueno, creo que no. Profesora Janet. Sí, Janet nada más, por favor. Profesora Janet, muy buenas tardes. Lo que podría comentar un poco sobre los costos es ¿Cuál que es, nuestra primero, por favor, cuál es tu nombre? Elizabeth, Elizabeth. Ya, Elizabeth, por favor. Gracias. lo que- Te escucho, ujú. te escuchamos. Lo que puedo comentar sobre los costos de nuestra EPS es que, y la situación de otras EPS que he visto es que tienen mayor consumo en lo que es la energía eléctrica, porque ellos tienen ya sus plantas de tratamiento mediante bombeos, entonces ahí usan, ¿no? Entonces ahí la contabilidad regulatoria les revisa más, ¿no? En cambio, en nuestra EPS aún todavía no estamos gastando en lo que es nuestra planta de tratamiento o eso, ¿no? Solo estamos gastando en el consumo, acá en la parte administrativa y en algunos reservorios, ¿no? Entonces, no se puede ver mucho el consumo de energía. Bueno, eso sería la parte resaltante, ¿no? Ya, muchas gracias. Sí, efectivamente, supongo que todo vuestro sistema es por gravedad. Entonces ahí no tiene consumo excesivo de energía eléctrica. Miren, ustedes tienen una suerte grande de que vuestros costos no incrementen por ese lado, por así decirlo, por energía eléctrica. Mire, ¿qué pase en Puerto Maldonado, no? En Puerto Maldonado tienen que gastar energía eléctrica, tienen que dar bastantes importes bastante grandes porque ellos bombean de ríos, ¿no? El agua para poder atender a la ciudadanía, ¿no? Igual en las empresas del norte, en, en, en Barranca, en Huacho, tienen se les llama las galerías filtrantes, ¿no? Donde bajan por filtración, hay unas, más o menos son como unos pozos de agua donde llega y esos tienen que bombear o bombean del subterráneo. Entonces ahí tiene bastante costo en energía eléctrica. Entonces hay empresas que, como les digo, ¿no? Ustedes tienen la suerte de no tener esos costos excesivos, ¿no? En el caso de Cusco, si bien es cierto, al inicio se tenía todo el servicio por gravedad, pero hay sectores, como les decía, por el crecimiento de la población, como es la margen derecha, no sé si ustedes conocen Cusco, la margen derecha del río Guatanay, se tiene que atender a la población con estaciones de bombeo, porque están ubicadas estas poblaciones ya a unas cotas muy grandes, ¿no? Donde requieren un nuevo reservorio, requieren estación de bombeo para poderles atender. Asimismo, desde el año pasado he empezado a prestar el servicio de agua potable al sector de Alto Cosco, que también requiere unas estaciones de bombeo. Entonces, ahí la energía eléctrica está por 250,000 más o menos mensuales en los gastos. Igual tiene el sistema Vilcanota, que también más o menos desde de las estaciones de bombeo de Piñipampa, pasa por la estación de bombeo de Rumicolca y esta pasa al reservorio del Arapa, ¿no? El R12. Y estas estaciones en cada lugar van gastando pues energía eléctrica, ¿no? Y los costos son altísimos. Y se tiene el otro sistema que es por gravedad de la laguna de Piura. Entonces, obviamente los costos son grandes, incrementan el costo del agua y la población no necesariamente, ¿no? Conoce de mayores costos en los que incurre una empresa. Muchas gracias, Elizabeth, por compartir con nosotros sobre la situación o los otros de costos de la empresa.
lo que, bueno, aquí tenemos un gráfico, justo lo que comentábamos, ¿no? Que tenemos aquí las redes, la captación, que viene, podría ser de un río, la planta de tratamiento, el reservorio, las líneas de aducción, las redes de distribución para los usuarios, ¿no? Para cada domicilio. Y pueden estar también las redes de distribución primarias y secundarias aquí, ¿no? A este lado podemos también ver una fuente de captación que es una laguna. Eh, Vemos aquí también una planta, los pozos subterráneos también que podrían considerarse si es que está muy, que no hay, ¿no? Que no hay una laguna que generalmente discurren hacia los pozos, ¿no? Cuando hay un río o una laguna, como en el caso del sistema Vilcanota, del Cusco, hay los pozos por filtración, ¿no? Se extrae el agua por filtración. Entonces está la planta de tratamiento de agua, las redes de distribución, y luego está el uso del recurso por la población, luego el alcantarillado, las redes colectoras, la planta de tratamiento de agua residual, y estas van descargadas al río, ¿no? Y el agua ya tratada, este es el efluente, ¿no? Eso más o menos en un gráfico sencillo. Los centros de costos y su clasificación. Los centros de costos se pueden dividir en principales y auxiliares, ¿no? Los principales son los que intervienen directamente en la fabricación del producto y los auxiliares son los costos indirectos. Eso, los colegas del área contable conocen muy bien esto, ¿no? Que, por ejemplo, los costos directos en la fabricación de un producto, en este caso, pues es el agua cruda, en nuestro caso, ¿no? En las empresas de saneamiento. Y los costos que son los variables o indirectos, podría ser, por ejemplo, la energía eléctrica o a ver, en todo caso, también está la mano de obra, ¿no? Los centros de costos se pueden clasificar en centro de costos administrativos, centro de costos de servicios, centro de costos productivos y centro de costos de ventas, ¿no? Aquí está más considerado el área comercial, la venta misma del servicio de agua potable, ¿no? Ahora, hablamos del proceso de los centros de costos, ¿no? Las empresas durante el periodo contable deben identificar gastos, registrar datos y determinar costos del producto, precio de venta y otros factores que faciliten la toma de decisiones. Como les indiqué minutos antes, obviamente, para la toma de decisiones de la alta dirección o de los gerentes, obviamente que es importante tener los costos debidamente registrados. ¿Qué sucede si en una empresa yo tengo 10 obreros y los he considerado en un centro de costos X, ¿no? Los estoy registrando estos señores, ¿no? En ese centro de costos X. Pero sin embargo, estos señores están trabajando en el centro de costos Y. Entonces, estamos incrementando erróneamente los centros de costos X, ¿no? Por tanto, es necesario tener bien registrado, hacer una depuración de los costos, revisar la data, si efectivamente esas personas están trabajando o no en ese área, revisar si efectivamente el pedido se ha realizado al centro de costos que realmente en el que se está ejecutándose el gasto, ¿no? Ustedes, podrían decirme
¿podrían indicarme para que ustedes qué significa el aspecto conceptual de los centros de costos en cada proceso de las CPS, por favor? ¿Alguien de contabilidad podría hablarme? ¿Está en la sala vuestro gerente de administración? Creo que no, bueno. Profesora Janet, Sí, Elizabeth, Elizabeth, creo que estamos hablando solo de su monólogo entre las dos. profesora, mira, en nuestra EPS, los procesos de costos que realizamos desde el momento de que se realiza el requerimiento o la nota de pedido, ¿no? Ujú. La división de contabilidad tiene un especialista en lo que es costos y ella se encarga de revisar, de ver bien que se esté afectando, como usted dice, ¿no? Al debido centro de costos. Eh, un ejemplo, digamos, si quieren hacer arreglar, ¿no?, una motocicleta, ya tenemos registrada esa motocicleta con placa y todo, ahí debe ser afectado todos los gastos que va a generar, ¿no? O también, ¿no? Si van a contratar un personal, así, o sea, se verifica así, profesor. Ese es el proceso, ¿no? Y luego de ahí recién va, después de haber sido filtrado toda esa información, recién pasa a lo que es la división de logística y así prosigue con el proceso. Ujú. Sí, es bastante importante, por ejemplo, ver que esa motocicleta que sus gastos estén afectados donde realmente está prestando el servicio, ¿no es cierto? Porque estaríamos incrementando los costos de otra área que no debería ser, ¿no? Y es muy importante revisar esta parte conceptual. Entonces, ¿qué debe ser la empresa? Es posible que se siente y diga que mira que este personal o esta motocicleta no está en el área, digamos, del equipo de medición. Él está en el área del equipo de inspectoría, entonces yo debo pasarlos. Entonces es importante que ese personal dedicado al centro de costos esté en una continua revisión. ¿Qué sucede también en las empresas que tienen varias administraciones que compran, por ejemplo, el cloro? Y el cloro lo afectan solamente al centro de costos de la administración más grande, ¿no? Y a las otras administraciones pequeñas les distribuyen, o sea, la adquisición se hace al centro de costos o a la administración grande. Y los pequeños centros de costos, como son, digamos, la localidad pequeñita A, la localidad pequeñita C, no se afecta a los costos de ese cloro, ¿no? Entonces, obviamente, pareciera de que ese centro de costos o esa localidad no está haciendo los gastos correspondientes. Uy, qué maravilla, tiene utilidades, ¿no? Si es que las contabilidades se dan por separado, ¿no? Es importantísimo eso de revisar la parte conceptual. Eso es la parte conceptual, revisar si efectivamente están los centros de costos, la denominación correspondiente y algunas veces, algunas estaciones de bombeo o algunos locales, por ejemplo, he creado un local para recaudación, ya no lo uso, pero sigo afectando los centros de costos. Entonces es importante hacer una depuración, una revisión de esos centros de costos, ¿no? Y el registro de datos esté orientado a determinar y registrar e identificar el costo en cada proceso, ¿no? Es súper importante eso, ¿no? Como ya lo estábamos hablando, ¿no? Y la clasificación del costo tras definir la función, naturaleza y el comportamiento que caracteriza el elemento, obviamente, ¿no? Si a veces, muchas veces, no sé si ustedes han visto que en el área con las UNAS, no sabemos, por ejemplo, el pago o el sueldo del gerente, ¿a dónde debemos afectarlo? ¿A la parte administrativa? Porque el gerente general de una empresa, obviamente está en todo, ¿no? Está en todos los centros de costos y lo que deberíamos es hacer partir su sueldo y pasarlo a todos los costos, ¿no? Para que se vea realmente que influye su costo, su costo de su remuneración en toda la empresa, ¿no?
Colegas, vamos a hacer una pausa. Me dicen que es necesario hacer una pausa de unos 10 minutos, por favor. Entonces los espero en 10 minutos. Profesora Janet, Sí, está bien. Dígame usted. compañeros que están intentando ingresar y ya han desistido incluso. Hay que asegurarnos de que de repente se les podría aceptar todavía. Sí, yo estoy aceptando. Aquí estoy volviendo a admitir a todos. En el He grupo vuelto a están, ingresar. en el grupo están Sí, comentando que no pueden ingresar. sí, pero acabo de ingresar nuevamente a los participantes y les he admitido a todos. Están solamente 12. Entonces, por favor, hacemos una pausa de 10 minutos. Gracias. Ok.